Muy bien, muy buenos días, tardes o noches. Hoy continuamos con su temario del módulo respiratorio, empezando la sección de patología nasofaringea. En pantalla se encuentran los contenidos y hoy iniciamos con rinitis y rinitis alérgica. Rinitis se define como la inflamación de la mucosa nasal y la causa más común es de origen viral, es el adenovirus. También se le conoce como rinitis viral. Rinitis alérgica, por otro lado, igualmente es la inflamación de la mucosa nasal, pero esta está caracterizada por un infiltrado eosinofílico. Los eosinófilos son las células de la inflamación comprometidas cuando hay procesos alérgicos. Y esta es secundaria a la exposición de un alérgeno, llámese polvo, llámese polen, maní, etcétera. La rinitis alérgica es causada por una hipersensibilidad tipo 1. Ahora, para entender esto, que es la fisiopatología básicamente, vamos a hacer un puente inmuno para recordar el concepto de hipersensibilidad. ¿Qué significa hipersensibilidad? Es una respuesta inmune exagerada y excesiva ante estímulos que normalmente no deberían de producir esa reacción. Ahora, el ejemplo más clásico que yo siempre utilizo para mis alumnos, porque creo que queda muy claro, es el de la picadura de abeja. ¿Qué es lo esperado cuando nos pica una abeja? Que ocurra una ronchita con su eritema así bien localizado y pues nomás se afecta el área donde picó la abeja, ¿no? ¿Será exagerado y excesivo que una picadura de abeja te mate? Definitivamente, así es. Y eso es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, de hecho. Ahora, las reacciones de hipersensibilidad se dividen en localizadas y sistémicas. Las localizadas tenemos al asma, tenemos a la rinitis alérgica y tenemos a la dermatitis atópica. Son estas alergias que están localizadas en una zona. Y la sistémica, que sería la más temida, que es la anafilaxia, que es una reacción alérgica que incluso puede terminar en choque y falla respiratoria, cardíaca y muerte. Pero bueno, continuando, hay que definir la hipersensibilidad tipo 1 para poder entender la rinitis alérgica. Esta se define como una reacción inmune inmediata. Todas las reacciones de hipersensibilidades tipo 1 son inmediatas, o sea, ocurren en segundos o minutos. Y ocurren cuando se expone a un alérgeno, llámese, repito, polen, polvo, maní. Y este tiene una reacción cruzada con inmunoglobulina E en mastocitos y basófilos previamente sensibilizados. Esto es importante. ¿A qué nos referimos con previamente sensibilizados? A que ya se tuvo un primer contacto, ¿ok? Y cuando ocurre la hipersensibilidad, o sea, los síntomas, es en el segundo contacto. Y esto va a desencadenar la liberación de aminas vasoactivas, o sea, leucotrienos, histamina, pero específicamente la histamina es la que, digamos, el villano de la película, porque es la que nos va a producir todos los síntomas. Ahora, la histamina produce diferentes efectos y son los que clínicamente van a ser molestos para el paciente. Produce vasodilatación, que esto provoca el eritema. Produce aumento de permeabilidad capilar, que esto provoca el edema. Produce aumento de la secreción de moco, que puede ser traducido como rinorrea o esputo también de la vía aérea baja, prurito, y entre otros, contracción de músculo liso e hipotensión, que no van a ser tan relevantes en este tema, pero es importante conocer que esto también puede ser a consecuencia de la histamina. Y las hipersensibilidades tipo 1, es importante saber que que la susceptibilidad genética tiene un papel importante. ¿A qué nos referimos con esto? Número uno, se relacionan entre sí. Le llamamos, entre comillas, la triada alérgica a el asma, la dermatitis atópica y la rinitis alérgica, porque normalmente los pacientes tienen uno, dos o tres de los tres. Y además se relacionan las familias, ¿ok? Hay cierta herencia de las patologías. Ahora, a continuación tenemos un esquema para poder entender la fisiopatología que mencionábamos de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 y vamos a explicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un alérgeno, le vamos a poner maní porque está amarillito, que llega al sistema inmune de un paciente y pues la primera célula de la inmunidad que va a detectar a un alérgeno es la célula presentadora de antígeno, en este caso el famoso macrófago. Entonces el macrófago identifica el alérgeno y se lo presenta a la célula T. Posteriormente la célula T señaliza
a que la célula B evolucione a plasmocito o célula plasmática. ¿Y a qué se dedica la célula plasmática? Así es, a producir inmunoglobulinas. Y en este caso, como es un alérgeno, va a producir inmunoglobulina E. Mucha inmunoglobulina E. Y esta inmunoglobulina E se va a ir a unir a su receptor. ¿En qué células? Así es, en mastocitos y basófilos. Hasta aquí se le llama primer contacto o sensibilización. Lo repito, en resumen, llega el alérgeno, lo identifica la célula presentadora de antígeno, en este caso es el macrófago, se lo presenta a la célula T señaliza, le chismea a la célula B a que evolucione a plasmocito o célula plasmática, y esta produce mucha inmunoglobulina E que se va a ir a unir a sus receptores en mastocitos y basófilos. Hasta aquí se le llama primer contacto o sensibilización. En este periodo no hay síntomas. Esto es importantísimo entender, ¿ok? Continuamos. Después, cuando vuelve a exponerse este paciente al maní, ya que le pusimos maní a este alérgeno, ya tengo mis mastocitos y basófilos bien preparados para recibirlo con sus inmunoglobulinas. Y dense cuenta cómo aquí el maní va a provocar, bueno, se va a unir a dos receptores de dos diferentes inmunoglobulinas, y esto provoca una reacción cruzada que va a degranular el mastocito o el basófilo, a liberar histamina. Eso significa degranular. Degranula las vacuolas de histamina que tiene dentro de la célula, y la histamina va a producir la serie de síntomas que ya mencionamos: vasodilatación, secreción de moco, prurito, etc. Aquí tenemos otro esquema donde mencionamos literal lo que acabamos de presentar en el esquema anterior, donde estaban dibujitos, pero lo tenemos en texto y por orden de secuencia de eventos, también para que, por si lo quieren repasar de manera sencilla. El cuadro clínico de rinitis alérgica es clásico. Son 4 síntomas que casi siempre se presentan: estornudos, congestión nasal, rinorrea hialina y prurito nasal. Casi siempre los pacientes tienen o los 4 o mínimo 3 de 4. Son síntomas que, pues, si bien no te matan, son síntomas muy molestos para los pacientes. Entre otros que pueden acompañar a estos son prurito ocular, de paladar, de oídos, hiperemia conjuntival, que también se le llama inyección conjuntival a este enrojecimiento de las conjuntivas, edema palpebral, los ojitos así como de sapo, lagrimeo, fatiga, cefalea y anosmia. Recuerden que anosmia se define como la ausencia total del olfato. Como complicaciones, rinosinusitis aguda o crónica y pólipos nasales. Para el tratamiento tenemos antihistamínicos. Si ya mencionamos que la histamina es el villano de la película aquí, utilizamos estos medicamentos para contrarrestar los efectos de la misma. Descongestionantes para la congestión nasal. Solo hay que recordar que los descongestionantes deben de utilizarse solo en el periodo agudo. No es un tratamiento de mantenimiento, ni es un tratamiento de mediano y largo plazo. Solo se utiliza en el cuadro agudo, o sea, 3 a 5 días. Si no, puede tener efectos secundarios, además de que la oximetazolina, que es el Afrin, pueden ser adictivos por los efectos que tiene en el cambio del estado de ánimo. Y específicamente para rinitis alérgica, la piedra angular de tratamiento son esteroides nasales y disminuir la exposición a alérgenos. Esto es bien importante. La mayoría de los casos moderados a severos de rinitis alérgica ya los trata el inmunólogo, o sea, el alergólogo, donde se detectan incluso por diferentes pruebas cuáles son los alérgenos principales, etc. Pólipos nasales. Por definición, una protrusión de una mucosa nasal inflamada y edematizada. Ahora, desde ahorita les menciono, esta es una enfermedad que básicamente la tenemos que entender como una consecuencia de otra enfermedad o como una complicación de otra enfermedad. Usualmente es causado por cuadros repetitivos de rinitis y está asociado a 2 enfermedades, y esto que voy a mencionar es súper importante, ¿ok? Si tenemos pólipos nasales en pediátricos, tenemos que pensar y descartar fibrosis quística, ¿ok? Esta es una enfermedad genética
de los canales de calcio, de cloro, perdón, puede ser letal y está caracterizada por secreciones anormales y espesas en los pulmones y el tubo digestivo. Si tenemos un pediátrico con pólipos nasales, de inmediato debemos de descartar fibrosis quística. Si tenemos un adulto con pólipos nasales, debemos de pensar en asma con intolerancia a la aspirina, que es una variante en la que se presenta en el 10% de los adultos con asma y se presenta como una triada: asma, broncoespasmo inducido ante la exposición de aspirina y pólipos nasales. Entonces, básicamente, en resumen, pólipo nasal es una complicación de otras enfermedades, comúnmente por cuadros repetitivos de rinitis. Si veo pólipos nasales en pediátricos, pienso y descarto fibrosis quística. Si veo pólipos nasales en adultos, pienso y descarto asma con intolerancia a la aspirina. Rinosinusitis. Por definición, una inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Esto es debido a una obstrucción del flujo normal de los senos paranasales a la cavidad nasal. Ahora, esta clase nos puede hacer entender esta premisa de patología. En cualquier sistema, si se obstruye el flujo normal del mismo, puede resultar en infección. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la vesícula biliar, si se obstruye con una piedra, va a resultar en colecistitis, o sea, inflamación de la vesícula biliar. En el árbol bronquial, si se obstruye un bronquio, ¿en qué va a resultar? En una neumonía. Así es. Entonces, repito, esta es una premisa de patología para cualquier sistema. Si se obstruye el flujo normal del sistema, de donde sea, puede o hay riesgo de que resulte en infección. Y esto es por la proliferación bacteriana que puede, por la proliferación de flora que puede haber. La causa más común de rinosinusitis es una infección viral, nuevamente por el adenovirus del tracto respiratorio superior. A esto le llamamos infecciones de vías respiratorias altas. Y si bien esto es lo más común, también es común que esta infección viral se sobreinfecte por una bacteria. Ahora, las bacterias que se superponen a esta infección viral son las mismas bacterias causantes de otitis media. ¿Cuáles son? Así es, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Son las mismas de otitis media, ¿ok? Las mismas bacterias que producen rinosinusitis bacteriana son las mismas que producen otitis media. Y de los senos paranasales, los más comúnmente afectados son los senos maxilares. Y esto es porque drenan en contra de la gravedad. El orificio por donde los senos paranasales drenan a la cavidad nasal se llama ostium. Y el ostium de los senos maxilares tiene una localización supraromedial. Vamos a ver una imagen donde esto va a ser un poquito... donde va a ser claro esto. El cuadro clínico de rinosinusitis es un cuadro clínico que afecta la calidad de vida de los pacientes. Hay un mal estado general y hay mucha irritabilidad. Los pacientes están ansiosos y están, entre comillas, de malas, porque es una enfermedad que ahorita que vean los síntomas o si les ha dado, van a poder confirmar esta información. Va a haber dolor facial, un dolor facial que puede ser palpable tanto por el paciente como por el médico. Tiende a estar localizado en mejillas y puede irradiar a la región frontal, al entrecejo o a los dientes. Se exacerba al agacharse. Hay veces que los pacientes no han identificado esto y en consulta se les puede pedir que se abrochen las cintas, por ejemplo, o que se agachen. Y si se exacerba el dolor o si ven que la mano se la lleva a la frente, está confirmando este síntoma clínico. Descarga retrofaringia, ya sea hialina o purulenta. Hialina tiende a ser cuando es únicamente viral y purulenta tiende a ser cuando ya se superpuso una infección bacteriana. Hiposmia. Hiposmia es la disminución del olfato, no la ausencia total, esa es anosmia. Cefalea, congestión nasal, tos y fiebre. Y en general, la sintomatología en la enfermedad viral tiende a ser leve y en la bacteriana tiende a ser moderada, incluso severa. Ahora, para el diagnóstico de rinosinusitis es meramente clínico, es casi 100% clínico y tenemos paraclínicos para apoyarnos. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones se realiza de manera clínica.
Hay una maniobra que se debate su utilidad, que es la maniobra de transiluminación, pero pues como estamos en formación, vamos a revisarla. Es una maniobra en la que se utiliza la lámpara médica en un cuarto oscuro y se pone en ciertas zonas de la cara del paciente para poder identificar si los senos paranasales están libres o están ocupados con moco. Para los frontales, que es la maniobra más simple, se pone la luz debajo del borde supraorbitario y se observa cómo se proyecta esta luz en el seno frontal. Y para los maxilares tenemos dos maneras de hacerla. Se pone la lamparita médica debajo del borde infraorbitario o dentro de la boca y se observa cómo la luz se proyecta en los senos maxilares en este caso. Si se transiluminan los senos, están libres. O sea, si se iluminan las cavidades, están libres, no están ocupados. Si no transilumina, los senos probablemente van a estar llenos de moco. Y también se pueden utilizar radiografías simples de senos paranasales o tomografía no contrastada de senos paranasales cuando el diagnóstico está en duda. La tomografía de estos dos es el mejor estudio para ver senos paranasales, es el estudio preferido. Sin embargo, repito, se reserva para cuando el diagnóstico está en duda o para casos crónicos de rinosinusitis o que haya falla terapéutica. A continuación tenemos a la izquierda una radiografía en proyección de Waters, se llama. Es una radiografía simple de senos paranasales y sería importante que checaran las otras proyecciones que se pueden pedir para radiografías de senos paranasales. Ok, son otras dos. Una empieza con C y otra empieza con L. Pero bueno, aquí tenemos a la izquierda la radiografía en proyección de Waters de senos paranasales, donde identificamos que el seno maxilar izquierdo está radiopaco. Si comparamos el seno maxilar izquierdo, el que está señalado con la flechita roja, con el derecho, que está debajo de la órbita, dense cuenta cómo el derecho está neumatizado, o sea, está negrito, como el aire que se encuentra fuera del paciente, está radiolúcido, como debe de ser, porque la cavidad no debe de estar ocupada. Si los senos están ocupados, se muestran radioopacos. Y esto muestra que no hay neumatización y que están llenos de moco. También a veces puede haber niveles hidroaéreos y los niveles hidroaéreos pues muestran que hay moco y aire y eso muestra que pueden estar parcialmente ocupados. Y continuamos con las imágenes de la derecha, que son las tomografías. Vamos a empezar primero la que está hasta la derecha. Aquí tenemos una tomografía en un plano axial no contrastada de senos paranasales y nomás vamos a les voy a dar un tip para ver tomografías. Siempre que vean una tomografía con este tipo de cortes, siempre está señalado arriba la A y la P atrás, de anterior y posterior. Imagínense que están viendo al paciente de abajo hacia arriba o de los pies hacia su cabeza. Entonces, para que puedan identificar el lado derecho y el lado izquierdo. La flecha roja, aquí hay un error. La diapositiva no sé por qué me movió la flecha roja a la órbita. La flecha roja debe de estar arribita de la órbita, ¿ok? Y lo que está arribita de la órbita, que es lo que no está señalado, es el seno maxilar derecho. Y dense cuenta cómo está ocupado, a diferencia del seno maxilar izquierdo, que está libre, ¿ok? Y por último, vámonos a la imagen del centro, que es una tomografía también no contrastada, son unas paranasales, pero en este caso es un corte coronal, ¿ok? Y aquí dense cuenta cómo, de igual manera, el seno maxilar está ocupado, a diferencia del seno maxilar contralateral. Y esta imagen, de hecho, está muy padre para poder identificar el por qué los senos maxilares son los más comúnmente afectados. ¿Se acuerdan por qué? Así es, porque drenan en contra de la gravedad. Y aquí de hecho la flecha está señalando cerca el ostium. El ostium, que es este orificio por donde drena el seno paranasal. Está localizado, ¿dónde? Así es, tiene una localización superomedial. Y van en contra de gravedad y esto provoca que haya mayor riesgo de que se inflamen los senos paranasales maxilares. El tratamiento tenemos esteroides nasales, antibiótico en caso de ser etiología bacteriana. Número 1 sigue siendo amoxicilina con ácido clavulánico, pero tenemos otras opciones también.
También tenemos analgésicos. De hecho, la analgesia es bien importante para pacientes con este diagnóstico, ya que, repito, es un cuadro clínico bien molesto. Y esto, de hecho, puede hacer que el paciente pierda días de trabajo, etc. Antihistamínicos nuevamente. Spray nasal de solución salina para hacer aseos nasales y limpiar esa vía aérea. Esto es más que nada una medida general, ¿eh? No es necesariamente una terapéutica, pero funciona mucho, ¿ok? Mejora la sintomatología de manera sustancial. Descongestionantes. Nuevamente, recordamos el aviso de los descongestionantes para el periodo agudo, ¿ok? Y mucolíticos también, como la guaifenesina, para lisar el moco. Y anticolinérgicos como el berberio y platropio, para utilizar su función antisecretora. Y con eso terminamos la primera sección de patología nasofaringea.